esta tarde viendo este pasaje y me gustaría compartir con ustedes la familia, compromiso y decisión. La familia, compromiso y decisión. Y de esto hay mucho que hablar en la Biblia acerca del compromiso, acerca de la decisión. Pero note lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso en el capítulo 6. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bendito Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí nada más. Tomen sus lugares los que están aquí presentes. Y recuerda el tema, hermano, la familia, decisión y compromiso, o compromiso y decisión. Para enfocarnos un poco en este pasaje, yo quiero que usted piense, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo y algunos libros de la Biblia, quiero que siempre pensemos que, por ejemplo, esta carta va dirigida a una iglesia en Éfeso. Y digo esto porque Pablo, cuando le escribe a esta iglesia, tiene un objetivo, tiene un blanco, tiene una misión que cumplir con esta carta, dar consejo, hacer saber a través del Espíritu Santo lo que esta iglesia necesita. Entonces, tenemos que ver el contexto por el cual son escritas estas líneas. Y Pablo entonces le escribe a una iglesia, en primer lugar, que está situada en un puerto bien importante. Es decir, un puerto como el puerto de Houston, un puerto de los más importantes que nosotros quizás conozcamos o hayamos visto o escuchado. Éfeso era una ciudad grande, una ciudad que estaba ubicada en un puerto estratégico de mucho negocio. Había bastante fluidez de gente, venían personas que traían comercio por la vía marítima y por otras vías. Entonces era una ciudad grande que estaba situada en un lugar estratégico y muy importante. Pero también con todo esto vemos el problema que conlleva hacer un puerto y hacer una ciudad. Hacer una ciudad grande conlleva ciertos problemas como los que nosotros vemos en estos tiempos, los problemas sociales. La iglesia que estaba en Éfeso, hermanos, enfrentaba una situación tremenda, ya que no es fácil estar en una iglesia y luego, en ese tiempo, la situación era totalmente diferente. Lo que sí no era diferente eran los problemas sociales que habían en aquel tiempo. Muchos de ellos todavía los estamos viendo en este tiempo. Entonces la iglesia que estaba ubicada en Éfeso se enfrentaba, y hablando ya de la iglesia, se enfrentaba a grandes desafíos. Note que cuando se habla de salir al mundo y vamos a lugares donde no hay, se puede decir, urbanización, donde no hay entrada de vehículos o de aviones o cosas así, la situación cambia. Entonces la manera en cómo el mundo se mueve es diferente y cómo se envía la gente a predicar el evangelio es diferente. Ahora, cuando se trata de una ciudad, todos ustedes y yo sabemos que las cosas cambian. En la ciudad existen otras comodidades. De hecho, mucha gente emigra del campo para la ciudad buscando una vida mejor o buscando, qué sé yo, una comodidad o algo de prosperidad para su familia. Y la mayor parte de nosotros sabemos qué conlleva todo esto. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es el contexto en el cual Pablo le escribe a esta iglesia ciertos consejos como los cuales queremos poner en perspectiva el día de hoy. Entonces la iglesia se enfrentaba a grandes desafíos. La iglesia tenía que enfrentarse
a cosas quizás nuevas para ellos en ese tiempo. Como iglesia no era fácil. De hecho, esta iglesia es la iglesia que ustedes van a ver en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo le da un mensaje a las 7 iglesias. Y la iglesia de Éfeso es la iglesia que se le encuentra falta de amor o que ha perdido su primer amor. Y este reclamo, esta cosa que se le dice, este mensaje a esta iglesia, no es nada bueno. Es una iglesia que quizás comenzó bien, pero ahora en el mensaje a las iglesias encontramos que el Señor le dice, mira, has perdido tu primer amor. Ahora la situación cambia. Y yo quiero que usted note lo siguiente. El apóstol Pablo, hermanos, nos presenta entonces una atmósfera aquí ahora en el capítulo 6 de el consejo que se le puede llamar, o yo personalmente le llamo la atmósfera ideal para la familia. O sea, en otras palabras, en lo que está diciendo el apóstol Pablo es cómo debe de conducirse la familia, claro, enfrentando a los problemas que ya le estoy diciendo, los problemas de la sociedad, los problemas, los desafíos que enfrenta la iglesia. De hecho, cuando Pablo le escribe a esta iglesia, estaba leyendo que es un grupo de cristianos, de seguidores del Señor, que incluyen judíos y gentiles. Esto significa que es un ambiente parecido al que nosotros vivimos, donde convivimos con personas de todas partes y ahora que la tecnología nos permite vivir en este mundo, comunicarnos, podemos entendernos y ver diferentes cosas. Ellos se enfrentaban a ciertos problemas, a ciertas cosas. Entonces viene el apóstol Pablo y empieza a hablar de muchos consejos desde el 1, y cuando llega al capítulo 6, entonces, de hecho, desde el capítulo 5 está hablando de consejos para las relaciones interpersonales. Y habla de los siervos, y habla de los amos y de todo. Cuando llega al capítulo 6, en el verso 1, entonces empieza a hablar de la familia. Este capítulo 6 lo presenta como la atmósfera ideal para la familia. En el aspecto de que lo ideal sería que hubieran hijos obedientes, hijos que honren y obedezcan a sus padres. La atmósfera ideal de padres que críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y de hecho tenemos bastante que hablar acerca de amonestación y disciplina, que no lo vamos a hacer en esta noche. Pero en perspectiva podemos ver que ese es el panorama ideal que el apóstol Pablo presenta. Hijos en obediencia a sus padres y honrando a sus padres, siendo un mandamiento con promesa, y luego los padres criando a sus hijos en disciplina y amonestación. Todo suena como muy bonito, ¿verdad? Como que nos gustaría a nosotros tener esa facultad, tener esa habilidad o ese don, no sé cómo usted le quiera llamar, de poder criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Y que ellos, claro, desde luego sean obedientes. ¿Por qué hablamos todo esto, hermanos? Porque en el hogar, y note lo que le estoy diciendo, los desafíos que enfrentaba esta iglesia de Éfeso, ya que era un lugar grande, donde habían de toda clase de problemas que usted se puede imaginar. Si te pones a pensar por un momento, hermano, ¿cuáles son los problemas que vemos alrededor del mundo? Le prendes por un lado y le prendes por otro lado y vas a encontrar problemas de todo tipo y de todos los niveles. Así es. Y ustedes saben de lo que estamos hablando. Pero queremos centrarnos en nosotros, en la familia de la iglesia. Pero para llegar allá tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, yo quiero que note cómo comienza, y quizás me vaya un poco atrás, pero cómo comienza nuestra propia situación, nuestra propia vida, cómo hemos sido nosotros encaminados en la vida. De hecho, ninguno de nosotros, no digo ninguno de nosotros, a lo mejor tú sí, pero yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela para que me enseñaran a ser padre.
o a ser buen padre, ¿verdad? Algunos de nosotros tuvimos que aprender en el camino. Claro, no digo que no recibimos consejos, sí recibimos consejos. Los padres que tuvimos fueron buenos y hasta donde se les permitió a ellos aconsejarnos y darnos un buen consejo, lo pudimos recibir. Y algo de lo que somos nosotros y algo de lo que pudimos percibir es que quizás nos ayudó a salir adelante. Lo cierto es, mis hermanos, que la mayor parte de lo que tú y yo somos, fíjate bien, la mayor parte de lo que tú y yo somos es o ha sido enseñado directa o indirectamente en el hogar. Casi todo lo que nosotros somos ha sido enseñado directa o indirectamente en el hogar. Directamente porque ya lo dije, porque alguien quizás te dijo pórtate bien, ve a la escuela, báñate, cámbiate, haz esto, haz lo otro y todas las cosas normales de la vida. Indirectamente porque hay cosas que no te dijeron que las hicieras, pero como vistes que alguien las hacía, entonces tú las empezaste a hacer. Y vistes el rol que hacía el padre y el rol que hacía la madre. Entonces, claro, el muchacho va tomando nota de lo que el papá es y de lo que la mamá es. Y por allá surgen tantas cosas en el tiempo pasado que yo me imagino que ya no existen. No he escuchado últimamente. Pero yo escuchaba hace muchos años que decían, por ejemplo, las mamás, y estas son las mamás, le decían a los muchachos, sálgase de la cocina porque la cocina no es para los hombres. O a los hombres, deje de lavar el plato porque eso no es para hombres. O venga para adentro a la muchacha porque aquí es donde debe de estar. Las mujeres acá y los hombres acá. Y una cuestión de divisionismo. Entonces, cosas que afectaron directa o indirectamente para la formación de cada uno de nosotros. Casi la mayor parte de lo que nosotros somos, hermanos, se obtiene en el hogar. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es niño, y ya cuando uno es adulto, pues ya está formado, y si vas a cambiar va a ser por la misericordia de Dios. Y si vas a cambiar fue porque veniste a Cristo o porque tuviste un encuentro personal con el Señor y el Señor tuvo misericordia, cambió nuestra vida y nuestra vida fue diferente de ahí en adelante. Aleluya. Y no tengo que decirles a ustedes, hermanos, porque muchos de ustedes el Señor los ha cambiado, nos ha cambiado. Pero quiero que sepa que el niño en una corta edad hasta cierta etapa de la juventud es como una esponja que absorbe todo lo que está a su alrededor. Una esponja la dejas caer donde hay un charco de agua y va a absorber toda el agua posible que le quepa. Y así también es un niño. Un niño casi desde que nace empieza a sentir la ternura de la madre, la ternura del padre, conoce el olor, conoce quién es el que le da la leche, quién es el que no le da. Es una cosa tremenda del ser humano. Y empezamos a conectarnos con la vida. Entonces empezamos a absorber todo aquello que está a nuestro alrededor. Y si lo que está alrededor es bueno, lo absorbemos. Y si es malo, también lo absorbemos. El asunto es que el hombre desde temprana edad empieza a absorber como una esponja toda aquella cosa que está a su alrededor. Si hablamos de las cosas que sean físicas, morales o espirituales, podemos hablar, por ejemplo, si hay amor, un ambiente de amor, ese niño va a crecer en amor. Empieza a absorber cosas como la educación. Y muchas veces pregunta, bueno, ¿y usted de qué familia es? Soy de tal familia, soy de tal lugar. No, mire, yo no pensaba que era de ese lugar. Es una persona bien educada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos formados, empezamos a absorber todo eso. Amor, educación, emoción, carácter. Muchas cosas de nuestro carácter no es que las heredamos, sino que fuimos formados, hermanos. Porque mire, si a ti te hubiera tocado nacer en otro lugar, en la China, en Australia, en otro lugar, con otra gente, pero que hubieras sido de tus mismos padres, yo te aseguro que tu carácter hubiera sido otro, hubiera sido diferente. Tu enseñanza hubiera sido otra, porque el carácter se empieza a formar o a darle talla o a darle forma desde temprana edad. Y muchas veces nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque ellos absorben lo que nosotros les enseñamos. Por eso es que cuando vemos en la sociedad, hermanos, a grandes hombres y mujeres
de principios que nosotros podemos observar y decir, wow, esa persona, incluso personas famosas, wow, esa persona, qué principios los que tiene. Ahora que están las elecciones en este país, muchas de las cosas por las cuales los cristianos deben de fijarse son los principios. Entonces, aquellos que son ciudadanos van a votar por el que tiene los mejores principios. Y no estoy hablando de ninguno aquí, solamente estoy diciendo que así debería de ser. El que tenga los mejores principios, aunque a veces no hay ninguno que tenga principios. Pero bueno, mis hermanos, hablando aquí de la palabra del Señor, cuando observamos alrededor nuestro y vemos a la gente, vemos a los hombres y a las mujeres de buen testimonio, de grandes principios, ¿sabe por qué esa gente es así? Porque hubo alguien que hizo un buen trabajo. Hubo alguien que se esforzó para dar un buen ejemplo, para dar una buena enseñanza. Y me atrevo a decir que la mayor parte de eso se lo deben a sus padres. Aquellos que estuvieron alrededor, no necesariamente tuvo que ser un padre, una madre, quizás fue un familiar que le enseñó a esa persona. Y de la misma manera, así como hay hombres y mujeres con grandes principios, con grandes valores, que nota que alguien les ha enseñado, así también cuando vemos las grandes tragedias en la sociedad, también es por la misma situación. Porque hubo alguien que no hizo su trabajo, el trabajo que debería de hacer. También cuando suceden estas cosas, hermanos, es porque hubo una mala formación. Cuando no hubo una buena instrucción, o porque la familia no tenía el orden que tenía que tener. Entonces aquí vamos entrando ya en el capítulo 6 de lo que Pablo está hablando. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y luego dice, porque esto es justo. Y más abajo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en amonestación y en disciplina del Señor. Así es. Qué maravilloso, qué atmósfera es la que pone el apóstol Pablo, para que nosotros veamos, hermanos, la importancia que tiene la familia y que ha tenido siempre. Amén. De hecho, la familia es el núcleo de la sociedad. Si la familia se descompone la sociedad. Si la familia no es fuerte, si la iglesia no tiene familias fuertes, la iglesia no es una iglesia fuerte. Así es. Sin familias no tenemos iglesias. Yo no concibo la idea de una iglesia de puros hombres. Me vienen cosas raras a la mente, ¿no? Una iglesia de puras mujeres. No, la iglesia es para la familia. La iglesia es para la familia. No concibo un mundo que no tenga familia. De hecho, sin familia este mundo no existe. De ahí vienen aquel montón de ideas diabólicas que se están levantando constantemente en el mundo para querer exterminar a la familia. De hecho, Dios le dijo a Adán y a Eva, sojuzguen y llenen la tierra. La familia tiene un plan de Dios. La familia, hermano, a mí me interesa hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque hoy la familia necesita que nosotros le demos prioridad. Prioridad en el día de la oración que es hoy, prioridad en la palabra, prioridad en nuestras vidas. No solamente que digamos, sí, eso es así, no, que lo pongamos en práctica. Porque muchas veces no le ponemos atención a las cosas que nosotros tenemos que hacer, que son las responsabilidades que Dios nos ha dejado. Queremos que Dios solucione todos los problemas. No has notado, hermano, que oramos por todo. Y qué bueno que lo podemos hacer. Yo creo que hay que seguir haciéndolo. Pero también hay que hacer las cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer. O aquellos que tenemos un poquito de razonamiento, podemos razonar y decir, verdaderamente Dios es Dios. Dios puede hacer todas las cosas, Dios puede solucionar las situaciones, Dios puede cambiar al hombre, estoy completamente seguro. Pero ¿sabes qué? Dios ha dejado una responsabilidad al hombre y mayormente a nosotros, la familia de la fe, a la gente que cree en Cristo. Dios nos ha dejado una responsabilidad bien grande. Así es. Una responsabilidad, hermanos, que tiene consecuencias. Por eso es que en la sociedad vemos las grandes tragedias. Las cosas que suceden alrededor, porque no hay una formación correcta. Y no solo eso, hermano. Quizás
no porque no hubo familia, porque ahí estaba el papá y la mamá. No se trata solamente de que esté la existencia de un hombre y de una mujer y que hayan hijos. No, no se trata solo de eso. Se trata del orden que Dios ha establecido en la familia. Se trata de no traspasar los límites que Dios ha dejado para la familia. Se trata de mantener el orden de la familia. Y cuando digo familia, no forzosamente es que tienen que estar todos los componentes. No, hermano, porque a veces no está el hombre o no está la mujer por alguna situación. Quizás se fue de viaje, quizás se enfermó, quizás se murió, qué sé yo. Pero pasan cosas en la vida. Lo cierto es que no debemos esconder nuestras responsabilidades. Queremos echarle toda la culpa a Dios de todas las cosas que suceden alrededor del mundo y decir, bueno, ¿dónde estuvo Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios con aquellos niños que tienen hambre, con aquellos niños que se están muriendo? Todo es a consecuencia del pecado, pero mayormente por el descuido que el hombre tiene por no cumplir con su responsabilidad que Dios le ha establecido y que Dios ha dejado. Y el apóstol Pablo nos amonesta tremendamente para que nosotros reflexionemos en esto, hermanos. Gloria a Dios. Esta misma semana escuché una noticia que yo creo que se ha repetido varias veces, porque la escuché en la radio y me sorprendía el lunes por la mañana escuchando las primeras noticias temprano. Un muchacho de 29 años en la Florida, en Miami específicamente, mató a su madre. Y esto me recordó a mí la palabra del Señor rápidamente. Y yo iba a la palabra, yo decía, Señor, qué grande es tu misericordia, qué bueno eres, Señor, porque todavía hay un remanente de gente que busca tu presencia. Pero es cierto, hermanos, que estamos luchando contra cosas diabólicas en este mundo que toman posesión de gente para no hacer lo que se tiene que hacer. Y este lunes escuchaba esta noticia de este joven, creo que se llama Luis, 29 años. ¿Y sabe cuál es el problema? Y me rápidamente fui a la palabra del Señor, porque esto cada vez que uno ve las cosas, mayormente uno que está conectado siempre con la palabra, rápidamente el Señor te lleva a la palabra. Y me recordé del pasaje de la historia, mejor dicho, de Jacob y Esaú. Cuando Esaú llega cansado del campo y llega con hambre y siente aquel gran olor, y el tremendo de Jacob es un gran cocinero, se estaba haciendo un buen guiso, un buen estofado, y volía a la casa y sintió el olor, y aquel viene cansado del campo, de la casa, era cazador el hombre. Y aquel otro pues se la llevaba ahí cerca de su mamá. Había aprendido a cocinar. También había aprendido las mañas de la mamá, porque la mamá le enseñó a mentir y a hacer trampa. Y entonces le dice, dame de esa comida. Te lo estoy diciendo así como con mis propias palabras. Entonces le dice a Jacob, mira, hagamos un trato. Si me vendes la primogenitura, te doy un plato de comida. Dice la Biblia literalmente, estaba leyendo, dice que era un guiso rojo. Me imagino un guiso así medio picante, ¿no? Así bien. Lentejas, eran lentejas, ya me acordé, lentejas. Y entonces le dice a Jacob, claro, sí te doy, pero dame tu primogenitura, véndemela. Y él le dijo, claro que sí. Esta historia de este muchacho me recordó esto. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes cuál era el problema de este muchacho? Además de las drogas, porque se cree que andaba bajo la influencia de las drogas. Pero algún razonamiento había, porque el problema comenzó por una jarra de jugo de naranja. El muchacho fue a la hielera, agarró el jugo, sacó en un vaso. La mamá se levantó enojada. Ahí buscan los detalles ustedes después. Y aventó la jarra de jugo por un lado. Luego que pasó ese episodio, el muchacho le pidió el control del aire acondicionado. Y la madre no se lo quiso dar. Y empezaron a alegar, empezaron a pelear, al punto de que el muchacho sacó un arma y la mató.
Oh, y le había pedido las llaves del carro el día lunes, Labor Day. La mamá le dijo, ¿sabes qué? No te lo presto porque es feriado, no vas a hallar trabajo. El muchacho quería ir a buscar trabajo. Déjame ir a buscar trabajo. ¿Quién va a buscar trabajo el Labor Day? Está cerrado todo. No es un buen día. Entonces, la cosa se acrecentó y la mató. Pasó apenas el domingo o lunes en la mañana. Esto. Y yo rápidamente fui a la palabra. Ay, Señor, esto se me hace parecido como cuando le vendió hermano, un plato de comida. Vender lo más importante por un plato de comida. Lo que está sucediendo en los hogares hoy, por comida, por el control del TV, por el esto, por lo otro, por tonterías, matar a una madre. Hermano, ¿no crees que es un problema serio? No digo pelearse por el jugo, hermano, hay que se quede con el jugo, lo que sea, eso no importa. La cosa es, ¿dónde comienza la situación y hasta qué extremo llega el hombre? Cuando estoy diciendo al principio que cuando este tipo de cosas suceden, es porque no hay una formación en el hogar, es porque algo falta en el hogar. O falta el padre, o falta la madre, o hay un mal ejemplo, o qué sé yo, hermano, lo que está sucediendo. Entonces, viendo esta tragedia, hermanos, hay algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta el día de hoy. Una madre, hermanos, es desafiada constantemente, todos los días. Un padre es desafiado constantemente. ¿Y qué no decir los niños? Cuando son abandonados, sus propias vidas son desafiadas. En la situación de Jacob, una madre desafiando el orden que Dios había puesto en ese hogar, donde el hombre es la cabeza del hogar. Y usted sabe qué significa eso, no tengo que explicarlo. La mujer, la esposa, la ayuda idónea y los hijos, pero esta mujer desafiando el orden que Dios, y ella estableciendo lo que bien le parecía, con el hijo que ella prefería o con el que ella quería. Situaciones que podemos ver constantemente alrededor del mundo, incluyendo dentro del ambiente cristiano. Entonces Pablo, hermanos, nos da un consejo, pero dentro del consejo, dentro de este consejo nos invita a tomar una actitud. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, hermano. Aleluya. El apóstol Pablo, cuando lees esos 4 versos, dentro del mandamiento, dentro de la obediencia, dentro de cómo lo pone él, hay algo que yo le llamo una actitud correcta que asumir. Una actitud correcta que cumplir en ese momento. Y este contexto nos invita a nosotros, entonces, a asumir esta actitud correcta que el apóstol Pablo nos invita. Como padres y como hijos. Es decir, todo comienza, o todo debe de comenzar, por un compromiso personal. Ya le dije al principio, Pablo le está escribiendo la carta a una iglesia que enfrenta grandes desafíos, problemas sociales, madres solas, muchachos enredados en drogas, para ponerlo en la perspectiva del tiempo presente. Situaciones difíciles en las cuales los padres están luchando por criar a sus hijos. O en el peor de los casos, cuando no están los padres, los abuelos son los que se encargan. Los abuelos ya, hermano, ya están para que descansen. Ya hicieron su parte, bien o mal hecha, pero ya, ahora lo que le toca a los padres. Así es. Pero ahora encontramos esa situación. Y no estoy diciendo que si tú lo haces estás haciendo algo malo. No, hermano, si es que tienes corazón, es que es tu carne, es tu sangre, entonces tienes que ayudar de alguna manera. Pero en realidad no ese es el rol que te tocaba. Algo estuvo mal en el principio. Alguien hizo algo que no estaba bien o asumió el rol que no le tocaba. Porque a veces nos pasamos de la línea también. Cuando somos abuelos queremos poner orden en la casa que no es nuestra casa ya. Esa es otra casa, es otro nido. Estaba hablando con mi esposa el otro día y le digo, hermano, hemos pasado una situación bien tremenda. Porque bien jóvenes nos casamos, tuvimos hijos y todavía estamos jóvenes y ya se nos fueron.
Y gracias a Dios que se nos fueron bien. Estoy hablando de que se casaron, fueron a estudiar. Pero aún así uno pasa situaciones que lo ponen a reflexionar. Y esto me habla bastante a mi vida, porque cuando uno ya está parado en una línea de la vida, tienes que asumir la responsabilidad que el Señor te ha asignado. Si eres padre, es padre. Si eres hijo, es hijo. Si eres abuelo, eres abuelo. Y como cristianos tenemos que asumir la responsabilidad que el Señor nos ha dejado. Es un compromiso que nosotros tenemos, no importa qué edad tú tengas. Es un compromiso personal. A esto es que nos lleva el apóstol Pablo cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Cuando dice, padres, críen a sus hijos en obediencia y amonestación. Lo que está encerrando Pablo en realidad es un compromiso personal con cada uno de nosotros. Y no lo vemos de esa manera porque vemos el contexto donde él está hablando. Y cuando nos gusta remachar ese texto, ya ve lo que dice la palabra, hijos, obedezcan a sus padres. Y luego más abajo, que hay que criarlos en disciplina, y nos encanta esa palabra disciplina, porque creemos que todo es Martín Callado, varita, ¿sí me entienden? Castigo, pues. Pero no es así. Disciplina en realidad no está hablando ahí de que hay que maltratarlos o que hay que darles. Amonestación, no es que vas a estar toda la noche y todo el día martillándoles ahí. Pórtate bien, haz las cosas bien, no sirve para nada. Como que eso no es amonestación. Eso ya está mal. Para comenzar está mal. Entonces, hermanos, lo que el apóstol Pablo en realidad nos habla es de un compromiso propio de cada persona. Muchos hijos, hermanos, no obedecen a sus padres porque ven un mal ejemplo. El padre le dice, mira, no hagas eso, pero él lo hace. No tomes, pero él toma. No fumes, pero él fuma. Y sucesivamente. No mientas, pero lo ve mentir. ¿A dónde me ves mentir? ¿A dónde me ves mentir? Cuando te pasas el stop, cuando te pasas la luz, cuando tocan la puerta y dice, dile que no estoy. O si me hablan, no estoy. Ellos ven todas las cosas. Y aún así, ay, no mientas. Sea un buen ciudadano. Y si te ve tirar un papel por la ventana del carro, no le estás dando un buen ejemplo. Sí, yo creo que me doy a entender, hermano. La situación es esta, que muchos hijos no obedecen o no han obedecido porque no han visto un buen ejemplo. Y muchos padres no están cumpliendo el rol que deben de cumplir, el rol que el Señor les ha encargado. Porque muchos creen que el rol del papá es solamente proveer. Ahí les tengo todo. No se preocupen. Tienen comida, tienen techo, ¿qué más quieren? El rol no es solamente, esa es parte del rol. Esa es parte de lo que Dios te ha dado, de tu responsabilidad, de nuestra responsabilidad. Claro, en las posibilidades, porque no te va a pedir de todo y se lo vas a dar y te vas a estar matando día y noche solo por proveerle. No se trata de eso, sino que eso es parte del rol que el Señor nos ha entregado. Pero recordemos algo, hermano, que no solo es proveer, es proveer. Ahora, yo quiero que pensemos, para ir concluyendo este consejo. Esto pasa, mis hermanos, mucho en los hogares cristianos. Y en la parte que a la iglesia le interesa. En la parte que a uno como pastor le preocupa. Porque si hay algo que yo he entendido, es que si en la iglesia hay familias fuertes, familias sanas, vamos a tener una iglesia fuerte y una familia sana. Pero cuando la familia está débil, cuando alguien no está ejerciendo el rol que debe de ejercer y no ha asumido la responsabilidad que debe de tener, esa familia está en peligro. Esa familia en cualquier momento le van a pasar varias situaciones y va a tambalear. Y como no hay un hombre que tenga, y no quiero decir los pantalones porque no se trata de eso, ¿verdad? Porque las mujeres usan también.
Pero cuando no hay un hombre que Dios ha puesto ahí como cabeza y que la mujer tiene que decidir. A ver, mijo, vamos el domingo a la iglesia. Y tú no vas a ir, Jani, no, yo no voy a ir. Vayan ustedes, que creo que ustedes lo necesitan más que yo. O no, póngale otro ejemplo más suave. Porque como somos proveedores, entonces nos tenemos que ausentar y irnos a trabajar y hacernos como que estamos trabajando y la verdad que no estamos trabajando tanto y nos ausentamos y le dejamos todo el paquete a la mujer. Y ahí está la mujer luchando, llevándolos para la escuela, dándoles de comer, educándolos. Es maestra, es consejera, es psicóloga. Y el hombre, bien gracias, solo llega ahí a tomarse el café, la cena y luego se va, el otro se desaparece otro tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Es una familia donde alguien no está ejerciendo el rol que debe de ejercer. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que llega el hombre y dice, vamos a ir a la iglesia, cuando le dan ganas de ir a la iglesia. Y dice, pues ya no estamos yendo a la iglesia. Ya decidimos no ir. O ya nos cambiamos de iglesia. Cualquiera sea la circunstancia, hermano, alguien no está cumpliendo con el rol que debe de cumplir. Y se empieza a tambalear la situación. Y hay pensamientos oscuros y pensamientos diabólicos que el diablo va sembrando para que la familia nunca esté en paz. Así es. Y esa familia siempre va a estar en problemas. Aleluya. Porque no se ha sometido a lo que la palabra del Señor enseña, a asumir el rol y la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros, desde los hijos hasta el más grande. Y cuando esto no ocurre, hermanos, hay tragedias en los hogares. Y estoy hablando de los hogares cristianos, porque todo lo que hacemos y decimos tiene efecto en aquellos que dependen de nosotros. Yo te aseguro, hermano, que si tú empiezas a flaquear, tus hijos van a flaquear. Si tú dejas de buscar el rostro de Dios, tus hijos nunca lo van a hacer. Si tus hijos no te ven orando, ellos nunca van a orar. Si ellos no ven que tú te sometes a Dios, ellos nunca se van a someter a Dios. Nunca van a buscar una iglesia. Y tú dices, bueno, hermano, yo he estado 20 años en la iglesia y miren todos mis hijos desparramados, andan quién sabe por dónde. Y entonces, ¿qué pasó? Hermano, déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú cumpliste tu responsabilidad. Aleluya. A ti no te puede decir nada a nadie, porque tú cumpliste tu responsabilidad. Pero el problema es cuando no asumimos nuestra responsabilidad. Todo lo que hacemos, decimos y nos ven hacer tiene efecto en nuestra familia. Hombres que están aquí en esta noche, que hay varios. Si tú y yo nos aflojamos, si tú y yo decaemos y llegamos a la casa con las manos en la bolsa, con la cabeza así, apenas tú pongas un pie en tu casa, ellos te conocen. Y entonces el ambiente va a cambiar. El ambiente cambia. Si el hombre llega gritando, hay temor. Pero si llega triste, siembra tristeza. Y cuando esto es constante, los hijos van aprendiendo todas estas cosas. Y entonces después vas a tener hijos que nunca van a querer buscar el rostro del Señor. Siempre van a poner una excusa. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y no se trata de hacernos los superhombres o las supermujeres, no. Lo único que recomienda Pablo son dos cosas: amonestar y disciplinar, pero en el amor del Señor. Aleluya. Y eso tiene mucho que ver porque habla de sabiduría, habla de entendimiento, de sometimiento al Señor. Yo un día le decía a un hermano, mira hermano, si tú quieres, porque decía, no, es que mi hermano, es que no la controlo, no la logro controlar. Yo le decía, hermano,
¿Sabe qué necesita? Yo analicé bien todas las cosas. Porque él quería tener controlado todo. Esposa, hijos, todo así como un relojito que trabaje con cuerda. Taca, 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 y que nunca se apague. Pero el problema era que él nunca se quería someter al Señor. Nunca se quería. Y si tú no te sometes a Dios, nadie se va a someter a ti. Nadie se va a someter. Tú te sometes a Dios y el Señor te va a bendecir. El Señor te va a ayudar. Así es. Hermano, todo lo que hacemos tiene efecto. Amén. Causa un efecto. Todo lo que nosotros hacemos en el ambiente de la familia. Hermano, si no le das el primer lugar a Dios, déjame decirte que tu familia no le va a dar el primer lugar a Dios. Pero tu familia tiene que saber que Dios está en primer lugar. Que antes de la familia, antes de cualquier cosa, debemos de cuidar nuestra relación con el Señor. Amén. Y nuestra relación con el Señor significa que nosotros le demos el primer lugar al Señor. Y si no le das el primer lugar, no esperes que ellos lo hagan. No esperes que ellos se sometan. Hermanos, anoche el Señor me hablaba audiblemente. Cuando digo audible, no es que escuché esa voz así de Dios. Pastor. Es que podía escuchar la voz de Dios. Y luego empecé a soñar y el Señor me ponía a predicar esta palabra. Y yo estaba soñando que estaba predicando esta palabra. Y ya la había estudiado durante 2 o 3 días atrás. Y el Señor yo me encontraba aquí en la iglesia predicando esta palabra. El Señor me confirmaba anoche, hermanos, que los hogares necesitan varias cosas. Mire, yo puedo seguir aquí, ya me pasé del tiempo. Yo puedo seguir regañándoles y puedo seguir exhortándoles y puedo seguir hablándoles de esta palabra. Pero no me puedo ir sin decirles esto. Lo que el Señor pone en mi corazón desde anoche es que hogares dentro de la iglesia y fuera de la iglesia necesitan varias cosas. Es más, necesitamos varias cosas para que todos entremos en la sombría. Hogares dentro y fuera de la iglesia. Y lo bueno de esto es que el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Conoce perfectamente todas las situaciones. Y el Señor me mostraba que necesitamos el perdón dentro de la familia. A veces la arreglamos con una carita, con un besito, con un abracito, una palmadita. Hasta los niños, hasta los jóvenes se les puede pedir perdón. Y a veces no hay perdón, no se sanan las heridas porque no hay perdón. Y el Señor me decía, dile a mi pueblo que se necesita que haya perdón dentro de la familia. Perdón significa, hermanos, no significa olvidar, porque es mentira, las cosas no se olvidan. Perdón significa seguirse amando, seguirse soportando, pero no seguir haciendo las cosas que quizás se han hecho como ofensas, si es que han sido ofensas, si es que han sido lo que sea. Pero dentro de la familia de Dios se necesita perdón. Dentro de nuestra familia se necesita sanidad. Se necesita reconciliación. Así es. Reconciliación. Hermanos, si tú vas donde alguien le hablas y no te quiere hablar, pues no puedes hacer nada. Pero tú tienes la obligación como hijo de Dios de reconciliarte. Dice la Biblia, no lo digo yo, que si tú traes una ofrenda al altar y ahí te acuerdas que estás mal con tu hermano, dice, deja ahí la ofrenda. ¿Verdad que sí dice? O dice, llévatela. Dice, deja ahí la ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. La familia del Señor necesita reconciliación. Así es, gloria a Dios. Hermano, necesita perdón y reconciliación. Amén. Y el Señor me decía, habla del perdón y reconciliación. Hermanos,
si en algún momento, como ministro, como siervo de Dios, hemos cometido un error, nosotros necesitamos decirle perdón a aquel que hemos ofendido. A veces quizás sin saberlo. Y lo mismo nosotros, la congregación, unos con otros. Pero mayormente dentro del núcleo del hogar. Dentro del núcleo del hogar. Necesitamos perdón y reconciliación. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Miren, voy a leer el texto y con esto voy a concluir. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y parece como una ley, parece como una ordenanza. Y en cierta forma lo es. Pero nota lo que dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hasta tiene promesa para los hijos. Verso 4: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, esto no solamente es un consejo. Esto, mis hermanos, nos lleva a que tomemos una decisión. Por eso el tema es familia, decisión y ¿qué? Y compromiso. Muy bien. Sí está en el tema, ¿verdad? Decisión y compromiso. ¿Por qué? Porque necesitamos como familia tener un compromiso con Dios. Pero tenemos que llevarlo a cabo hoy. Tenemos, mis hermanos, en otras palabras, tenemos que hacer la diferencia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? La vamos a hacer cada uno de nosotros. Hay cosas que no las podemos ya, hermano, retroceder el tiempo y volver a empezar de nuevo. A ver, amada mía, regresémonos en el tiempo cuando teníamos 18 años y volvámonos a casar y hagamos las cosas como las debíamos hacer. No que te robé. Estoy diciendo un ejemplo, hermano. Estoy diciendo un ejemplo, ¿verdad? No piensen que cualquier cosa. Estoy hablando de un ejemplo. No podemos retroceder el tiempo y hacer eso. Pero ¿sabes qué? Hoy que tú estás escuchando esta palabra, tienes el compromiso y la obligación de hacerlo, porque no tienes excusa de no hacerlo. ¿Por qué? Porque ya escuchaste la palabra y el compromiso es tuyo como hijo, el compromiso es tuyo como esposa y el compromiso es tuyo como esposo. Y como hijo de Dios necesitamos hacer la diferencia. ¿Quién va a hacer la diferencia? Hermano, que lo haga él o que lo haga ella. No, lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a hacer la diferencia. Ese es el punto del apóstol Pablo. Le aconseja a los hijos que se porten bien, que obedezcan a sus padres, y a los padres que criar bien a sus hijos en obediencia y amonestación, pero que cada uno tome su responsabilidad, que cada uno haga la diferencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo le quiere enseñar a la iglesia de Éfeso. Imagínate, hermano, hace cuánto tiempo y las cosas siguen iguales en este tiempo. Todavía hay problemas serios dentro de la familia de Dios. Y Pablo le está hablando a una iglesia, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Y hoy Dios nos habla. Hermanos, ¿qué te parece si hacemos un compromiso? En el tiempo que mi hermano va a pasar a orar, no solamente le vamos a pedir al Señor, sino que hacemos un compromiso con el Señor para que yo mismo haga la diferencia. Aleluya. Eso es lo que Pablo quería. Sé tú la diferencia como padre, como madre y como hijo. Que Dios te bendiga, mi hermano, en esta hermosa tarde. Yo voy a entregar el tiempo